Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Les habíamos informado el fin de semana que estaría con nosotros el economista Abelardo Pachano, nos acompaña ya en los estudios. Le vamos a pedir a él reflexionar sobre el estado de la economía, sus perspectivas, si las medidas, si se pueden llamar así, las ejecuciones de la política económica del actual régimen son un avance. Hay la sensación de que la economía está paralizada, no hay trabajo, hay migrantes en las calles, además de los nuestros. Entonces, todo eso tiene una visión y, claro, alguien con experiencia como el economista Pachano nos puede ayudar. Economista, bienvenido, buenas tardes. Con gusto y gracias. La primera cosa es esta sensación de que no pasa nada. ¿Tiene motivos para eso o no? Claro, sí, claro. Lo que pasa es que la economía ecuatoriana está estrangulada financieramente. Yeah. No hay los recursos suficientes para ofrecer financiamiento a proyectos privados que vayan incorporando nuevas líneas de producción y que vayan generando nuevas fuentes de empleo. No las hay. Esos recursos van a venir de a poco y vendrán conforme se vaya convenciendo el inversionista de que la política económica es una política que puede sustentarse en el tiempo, que es confiable, que la estructura política ecuatoriana está convencida de manejarle a la economía respetando los principios básicos de equilibrios fundamentales y que en ese sentido hay oportunidades que se les puede aprovechar. Pero hasta que eso ocurra va a tomar algún tiempo, va a tomar, yo diría no solo un año, varios años. Varios años. De tal manera que la perspectiva de crecimiento de la economía, si logramos conseguir algo de crecimiento... Una cosa positiva, no disminuir lo poco que hay. Si sostener a la economía actual es ya un mérito. ¿Usted reconocería que sostenerla así como está es un mérito de por sí? Y es un mérito, ¿por qué? Porque si hubiéramos continuado con la política del gobierno anterior, en este momento las condiciones generales habrían sido totalmente más malas de las que estamos viviendo. Era insostenible ese modelo. Incluso estaba en peligro el propio esquema cambiario de dolarización, porque se habían agotado todas, yo diría, los espacios de, llamemos así, de tolerancia de ese modelo, especialmente aquellos vinculados con el déficit fiscal, que es tremendamente complicado manejar, y el déficit externo, el de la balanza de pagos, que es un déficit que no está tan en el quehacer diario de los ecuatorianos, pero que tiene una incidencia enorme en la marcha propia de la economía ecuatoriana. A lo largo de los años, el gobierno anterior fue acumulando deuda, digamos, a través de una política expansiva de gasto que no tenía ningún límite. Y creó una brecha de financiamiento que es difícil cubrirla en el corto plazo. Antes nosotros mirábamos que con un poco de, llamemos así, un superávit comercial, la balanza estaba razonablemente protegida. Hoy día ya no. Hoy día, si nosotros tenemos algún grado de superávit comercial, eso es, digamos, una ayuda que puede de alguna manera mitigar un pedacito. Pero no incide realmente y en la economía. Nosotros tenemos una brecha mínima en la balanza de pagos de entre el 5 y el 6% del PIB, es decir, 5.000, 6.000 millones de dólares anuales. Mirando el tema de la Argentina, 5 anuales, y eso se suman a lo largo de la ejecución, van ahí. Cada año necesitamos 5.000, 6.000 más. Es decir, la inversión en el Ecuador tiene que aumentar en 5 o 6.000 millones de lo que estaba haciendo el sector privado
tiene que aumentar 5 o 6 mil millones, sustituir a la inversión pública que dejó de existir porque ya no hay capacidad, para poder ir cubriendo esa brecha. Y hay que dedicar la mayoría de esa producción a la exportación, porque consumo interno no vamos a tener mucho. No, pero peor si se reduce cada vez más. Mirando el ejemplo de Argentina, muchas gentes dicen que el presidente Moreno se ha demorado en tomar acciones, que el primer ministro y la segunda ministra llegaron a hacer casi lo mismo que hacía el gobierno anterior, y que parecería que igual con endeudamiento, pero ya tratando de diferente manera, teniendo un norte distinto, diríamos. Si se hace lo que le exigen al presidente, tome medidas, recorte el gasto, elimine esto, dice, pero eso es el Fondo Monetario, y claro, al Fondo Monetario se le acusa ya cuando las economías no funcionan, y como el fondo le prestó a la Argentina, el fondo le presta al Ecuador, parecería que entonces la vuelta de los que han trabajado estos 12 años puede ser una opción. A ver, el Fondo Monetario asiste a los países que no han sabido manejar individualmente su economía, de que no lograron descifrar la problemática propia de su economía y establecer un conjunto de normas que la hagan viable, es decir, que vayan generando oportunidades de empleo. La política económica tiene como objetivo fundamental generar empleo. Cuando uno ve una política económica, uno tiene que ver cuánto está aumentando, cómo está generando empleo. ¿Para qué? Para que los niveles de bienestar de la colectividad vayan subiendo, y vayan subiendo los niveles de bienestar. Es decir, hay estados de bienestar que uno tiene que ir atendiendo y cumpliendo. Por eso es que uno de los indicadores, aunque no es un indicador preciso, es cuál es el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, cuánto estamos generando individualmente cada uno de nosotros, cuál es, en otras palabras, la productividad de la mano de obra ecuatoriana. Entonces el fondo va cuando los países le dicen, alzan la mano y dicen, aquí estoy ahogado, necesito apoyo. Es decir, el fondo no va a los países que no tienen problemas. Uno no le ha oído al fondo en Chile los últimos 20 años o 25 años, no le ha visto. Uno no le ha visto al Fondo Monetario en Colombia los últimos 15 o 20 años. En Perú igual. O si uno quiere decir en Panamá, quiere ver una economía pequeñita, o en Uruguay. ¿Qué pasó con esos países? Esos países, la última crisis que tuvieron, por ejemplo la uruguaya en el año 2001, que fue, llamémoslo así, el coletazo que recibió del rompimiento de la convertibilidad argentina, tuvo una crisis financiera sumamente severa Uruguay. Casi pierde un buen pedazo del sistema bancario. Y los uruguayos dijeron, hasta aquí nomás. No vamos a politizarle a la política económica. Vamos a poner a la política económica en un espacio de discusión razonable con acuerdos que nos hagan a todos asegurar la viabilidad de esta sociedad. Y ahí hemos visto en Uruguay varios gobiernos de izquierda. Sucesivos del Frente Amplio, claro, de izquierda a izquierda, que no han topado las bases de la política macroeconómica. No tienen déficit fiscal, tienen unas reservas internacionales muy altas, manejan muy bien el tipo de cambio, no tienen inflación. Y han mejorado los niveles de la colectividad, casi no tienen desempleo. Es decir, el objetivo final lo cumplen. Y el pueblo uruguayo los elige, porque se da cuenta de que ahí hay una opción hay una de avanzar. Línea, ¿no es cierto? Ahí hay una línea. ¿Qué ha pasado en Chile? Incluido el Pepe Mujica logra eso. Claro. Porque Vázquez se quejaba un poco. Pepe Mujica decía, yo no voy aquí a tomar decisiones para romper una estructura porque no puedo. Yo voy a dar pasos. O sea, tuvo una racionalidad de su experiencia que les llevaba. Voy a dar los pasos que pueda darlos sin romper el esquema. Chile, después de Pinochet, que digamos tenía una línea ortodoxa muy fuerte. Mucho más fuerte, sí. Vino un conjunto de gobiernos de centro izquierda chilenos. No toparon a la política económica.
le perfeccionaron. Sí, Es que le perfeccionaron. han ido puliéndole, digamos así. Bueno, para Como eso es. parece que hay alguna cosa de necesidad de oxigenar algo más, pero o sea, es posible hacer. Claro, entonces en Chile ya no se habla paquetes económicos. Ya no se habla de paquetes económicos. ¿Por qué? Porque tienen reservas. Subió el precio del cobro, guardaron ese dinero, guardan buenas reservas internacionales, no tienen inflación, manejan bien el tipo de cambio y tienen empleo. Han bajado los niveles de pobreza. Sí. Entonces, todos esos países, siempre, digamos, tuvieron relaciones con el fondo. Siguen siendo parte del Fondo Monetario. Claro. Pero Chile inclusive se convirtió en acreedor del fondo. Llegó a prestarle dinero al fondo, porque tenía tales reservas que en un momento determinado le entregó recursos al fondo para que preste a otros. Claro, es decir, la lección de esos países fue, oye, no hay que jugar con la política económica. La política económica tiene un conjunto de principios que tienen que ser respetados si es que nosotros queremos mejorar el bienestar de la colectividad. Y uno de esos principios es darle al Estado un papel responsable en los campos en los cuales la actividad privada no puede hacerlo. O si lo o puede los hacer, que se podríamos decir, o los que se asigna al Estado para que todo sea para todos y no solo provecho de un sector privado que podría desarrollar toda el área, pero que es beneficiario él exclusivamente. Claro, pero el Estado siempre va a tener que regular la economía. Ya. Es decir, la economía de mercado siempre es una economía imperfecta. No es que el mundo del mercado todos somos unos niños bien educados en el mercado. Eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. De uno y de otro lado. Claro. En el mercado el monopolio tiende a consolidarse. Siempre. A ningún empresario le gusta la competencia. A ninguno. Inclusive en el plano de la educación, no les gusta la competencia, se vuelven duros. El Estado entra al medio y le dice un ratito, usted tiene que respetar las reglas para jugar entre varios, porque el objetivo central no es su rentabilidad, sino el consumidor. Porque cuando hay un monopolio, el monopolista exprime renta al consumidor. Cuando hay competencia, el consumidor recibe mejores precios y mejor calidad de productos. Entonces el papel del Estado es regular y entrar directamente a resolver los problemas de formación del capital humano. Porque en la formación del capital humano, educación, salud e infraestructura básica, el sector privado no tiene capacidad, no tiene recursos y no tiene esa responsabilidad. En cambio, el gobierno sí tiene y el Estado sí tiene esa responsabilidad. Entonces, en lugar de dedicarse a hacer hidroeléctricas o a construir puestos o a hacer carreteras, el Estado debe concentrarse ahí. Porque cada vez que el Estado pone $1 en esas actividades, le está quitando uno a los servicios especiales. Entonces, estos países lograron conciliar la presencia de un Estado regulador muy fuerte con una sociedad sana, económicamente sana. Pero en el ejemplo ecuatoriano, ninguna hidroeléctrica ha sido hecha por el sector privado. ¿Por qué no? Porque las reglas no están, porque nunca el Estado definió unas reglas que les permitan entrar a jugar en ese campo. Para jugar en las hidroeléctricas, voy a volver al caso chileno, que es el que más he revisado en ese punto. El sistema de precios de la energía eléctrica es un sistema de competencia. Yo, ciudadano que vivo en la capital de la República, puedo pedir que me den la electricidad de una generadora que está a 10.000 kilómetros de distancia, porque es la que mejor precio me da. Y el sistema permite que esa electricidad generada a 10.000 kilómetros me llegue a mi casa. Y no voy a hacer. Pero ¿y el sistema de distribución? Y es porque ahí entrará la técnica, ¿cómo se calcula? El sistema de distribución es un sistema general de peajes. Y es del Estado, de peajes. También peajes. El Estado puede tener una red, el sector privado puede tener otra red. En España juegan así, en Europa juegan así. Es decir, hoy uno tiene muchos instrumentos tecnológicos
para hacer que la competencia sea mucho más real, sea mucho más real. Pues aquí, por ejemplo, en el plano eléctrico, tuvimos una ley que permitía crear el mercado de la electricidad. Inclusive los Tanto que precios, hicieron empresas provinciales. claro, el precio podía subir y bajar, de acuerdo inclusive a la hora. A mediodía, pues el precio es muchísimo más bajo, porque hay menos demanda, pero a las 7, 8 de la noche, cuando Ya es el prendemos más todos, alto. tiene que ser un precio más alto. Entonces, uno puede decirle a determinadas actividades, uno puede decir, oiga, Utilice este horario para producir, ¿no es más cierto? barato. Entonces, ahí juegan dos cosas. Ahí juegan los servicios públicos y las políticas económicas en el sector privado. Entonces, yo puedo combinar esas ventajas que me da la política económica a través de este tipo de precios diferenciados y con distintos proveedores, y puedo tener yo una política laboral que me haga que yo pueda tener trabajadores en determinados horarios de una manera permanente. Ya. Es decir, aquí O sea, pero eso toma tiempo. El llegar a este nivel de posibilidades para el usuario toma un tiempo, pero en un país como el que hemos recibido después de estos, yo sí digo 12 años, porque el presidente Moreno es de Alianza País. Le eligieron los de Alianza País y le eligieron con ese modelo. Que él haya asumido la presidencia y no haya permitido que este rato ya era Glass del presidente y el modelo habría seguido. Ese es un reconocimiento que todos le debemos. Claro. Pero ¿y en política económica usted siente que sí se ha cambiado algo? sí, claro. ¿Sí? No, yo sí creo. Es decir, el revisionismo del gobierno de Moreno es criticado por la lentitud. Ya. Pero que hay un revisionismo, Hay. revisionismo indiscutible en el campo político y en el campo económico. En el campo económico, el solo hecho de haber restablecido las relaciones con los multilaterales Ya es un paso. ya es un paso, porque significa que estamos nosotros empezando a reconocer. O sea, fuimos donde el médico a decirle, oiga, tengo todos estos dolores, defíname cuál es la enfermedad. Bueno, la enfermedad la sabíamos. Ya sabíamos. También, además ya. Ya Claro, la sabíamos. sí, ya, ¿No es cierto? Lo que pasa es que tenemos que tomar unas medicinas amargas. ¿No es Y cierto? costosas. Claro, y eso tiene costos. Uno tiene que racionalizar subsidios, uno tiene que racionalizar tributos, uno tiene que bajar el tamaño del Estado, tiene que ser más eficiente el Estado, hay que darle más transparencia, hay que modificar toda la línea de gestión en el campo laboral. Todo eso implica costos. Claro. Pero eso significa lo que nos ha pasado, que se pierden más empleos, que cuando usted dice reducir el tamaño del Estado, parece que reducir el tamaño del Estado es menos funcionarios públicos y salen funcionarios públicos, con lo cual menos trabajo todavía, y de eso se aprovecha el otro modelo, Claro. que dice, ahí está, ¿dónde están los trabajos que ofrecían? Porque los dos candidatos finalistas ofrecían 1 millón de empleos. Podría resultar que es 1 millón menos de empleos, porque a estas alturas sigue así el ritmo. Claro, podría ser. y ese millón era inalcanzable, No. Francisco. Ese O sea, millón- era un discurso de campaña. Cuando uno ve la cantidad de empleo que creó el gobierno de Correa en los 10 años de Correa, anualmente en el sector privado no pasan de 40.000 empleos al año. Al año. Al año. O sea que Y los al año- 180.000 en el Y al año, 40.000 anuales. Y al año entraban al 400.000. mercado más de 150.000. Claro. El resto se iban al mercado informal. El resto se Por iban eso al que mercado informal, creció tanto porque no el había esto. cómo ofrecerle ese trabajo. Entonces, pasar de 40.000 a 250.000 anuales era imposible. Imposible. No, eso no podía darse ni con el O gobierno. sea, era una especie de soñar en grande, pero nada. Pero no, era Nada realista. absolutamente Ya. inaplicable. Ahora, el despedir gente en el sector público desde el punto de vista de política pública es doloroso, pero en el sector privado todos los días ha estado ocurriendo eso. Si uno toma Ya. los números de la gente despedida en el sector privado, uno puede estar llegando al 500.000 de personas.
Muchísimo más de lo Es que hacía. muchísimo más. Entonces la pregunta es, si no despido del sector público, el sector privado va a seguir despidiendo. Porque, Y se vuelve porque peor. se vuelve una suerte de vasos comunicantes. Entonces hay que volverles a nivelar, a esta relación hay que volverle a nivelar, porque si el sector público sigue con déficit, va a seguir endeudándose. Ya. Y si se sigue endeudando, nos van a seguir aumentando impuestos. Claro. Pero, y este momento algunos dicen que la salida no es no endeudarse. No, la y de salida- hecho este gobierno se ha vuelto a endeudar. Y tiene Quizá que más endeudarse. y tiene que endeudarse más. Claro, tiene que haber lo que llamamos nosotros la joroba. Es decir, Ya. en un proceso de ajuste se requiere financiamiento y en buena cantidad hasta que logremos encontrar nuevamente los equilibrios en orden. Entonces se produce la joroba. Pues va a subir y luego tiene que caer. Pero para que caiga, nosotros tenemos Hay que tener, estar preparado tener superávit fiscal. Es decir, para que la deuda se reduzca, tiene que haber superávit fiscal y la economía tiene que crecer. Yo puedo bajarle el peso de la deuda, dejándole en el mismo nivel, pero creciendo. Si estoy creciendo y la deuda se queda en el mismo nivel, la proporción de deuda baja. Porque es obvio, Claro. está entrando más recursos a la economía, sigo debiendo lo mismo, por lo tanto... Pero ya tengo recursos, ya tengo incluso recursos. para pagar. Claro, es Claro. como una familia que tiene que pagar $200 al mes por deuda y tiene $600 de ingreso. Claro. Le quedan 400. Pero si sigue pagando 200 y el ingreso le va a 800, el peso de la deuda es Disminuye menor, el porque le deja un porcentaje. margen, igualito le pasa en la economía. Entonces uno tiene que crecer y bajar. Y una vez que bajemos la deuda, tenemos que crear unos fondos que nos ayuden para que en el futuro estos ciclos Puedan tener un contrapeso para que no- ya. que es lo que hace Perú, que es lo que hace Chile, que es lo que hace Noruega, que es lo que hacen un montón de países que tienen recursos provenientes de fuentes no renovables. Y que han aprendido. Pero aquí todos los fondos que habían se entraron el los primer llevaron. año al presupuesto y se acabaron. Sí, claro. Porque yo recuerdo el fondo de electrificación, que usted recordaba la ley de electrificación que se hizo en el año 80, 81, permitió generar un fondo. Y ese fondo llegó a estar hasta cuando llegó el economista Correa a la presidencia en 1.167 millones de dólares. Y se decía que Coca-Cola Sinclair no necesitábamos ir a buscar financiamiento, lo podíamos hacer contratando nosotros. Pero terminó costando cerca de 6.000. Claro, pero pongamos Coca-Cola Sinclair, Sopladora y todos los otros proyectos. ¿Cuánto se ha invertido ahí? Pongamos una cifra, 5.000 millones, para poner Ya. 6.000 millones. Se podía haber hecho con inversión privada y no hubiéramos tenido esa deuda. Y el riesgo lo tenía el sector privado, no teníamos todos. Ahora, había que poner una política de precios de la energía que sea razonable, pero poniéndole al sector privado a competir con el público. Entonces, le obligábamos al sector público a ser eficiente, porque con seguridad el sector privado iba a ofrecer tarifas más bajas, Ya. con costos menores. Entonces, el sector público tiene que bajar. Este momento con la deuda que tenemos de hidroeléctricas, y hay gente que nos está hablando de que hay que vender esas. Y uno dice, pero ¿cómo vendemos algo que parece que hemos comprado dañado? Porque nos confeccionaron mal las hidroeléctricas por darle un nombre. Y claro, los costos para la construcción, que no van a producir lo que se decía, más la tela que dijeron que habían traído para este traje, no costaba 100, no costaba 400, sino solo 100. ¿Cómo se vende una empresa así? ¿Cómo se le entrega Con la mucha administración? dificultad, con mucha dificultad, Francisco. Entonces eso Y no es. tal vez el ejemplo paradigmático Ya. de esto es la refinería de Esmeraldas. A ver, la Y refinería que además está en posibilidad de, no de venderse, sino de dar la administración, pero para que hagan otra al lado. la refinería de Esmeraldas, TAME, por otro lado, en la refinería de Esmeraldas, en el gobierno de Correa se invirtieron más de 2.200 millones en la optimización de la refinería para producir
100.000 barriles diarios, 120.000 barriles diarios. Hoy día nos dicen que hay que meter 700, 800 millones más para conseguir la producción en con un mejor corte de productos, es decir, que haya menos residuos, menos semipesados y que haya más livianos. Si nosotros ponemos a licitación la refinería de Esmeraldas, vamos a quedar absolutamente evidenciados yo diría, derroche y de la corrupción que hubo en el manejo de ese proyecto. Porque nadie va a pagar al Ecuador los 2.200 millones más del 700. saldo de lo que había, de lo que valía. Claro. Claro. Claro, porque 2.200 eso es la cuesta mejora. 6.000 millones. Lo que sea. Lo mínimo, diríamos. Nadie En nos va a libros pagar. debería por lo menos contar eso. 6, 7, yo no sé cuánto. Vamos a TAME. ¿Cuánta plata le hemos metido a TAME? 300, 400 millones le ha metido el Ecuador a TAME. 500 millones. El balance dice que vale cero. No que vale cero, vale menos algo. Si uno quisiera vender TAME, le van a decir, vea señor, ni que me dé regalado. Porque las deudas que usted tiene y la estructura es mucho Son más mayores pesada a de todo lo que los significa, activos que claro. usted tiene. Entonces, al hacer este tipo de programas llamémoslo así, de valoración del patrimonio público, uno se da cuenta con absoluta claridad el enorme desperdicio de recursos, el abuso de los recursos públicos. A lo mejor Coca-Cola sin crisis se hacía con menos dinero. Se decía que con 1.600. ¿Sí? Porque no, Pues, además porque está cuesta sobredimensionada. Claro, dice que no se producirá, que no llegará sino hasta máximo la capacidad instalada del 50%. Claro, Y entonces- encima de eso tenía no sé cuántas fisuras, no sé cuántas cosas técnicas. Pero supongamos que está bien Ya, construida. aquí Vamos está. a suponer que está bien construida. Va a venir alguien y le va a decir, vea señor, yo de aquí no puedo sacar una producción Claro. que rebase el 60%. Por lo tanto, yo no le puedo Eso pagar ya cuesta por la todo. mitad. Claro, yo no le voy a pagar por Claro. la totalidad. Cuesta ¿verdad? la Lo mismo es mitad. sopladora. Y lo mismo han sido muchos otros casos. Si este plan del gobierno entonces que anuncia y genera una reacción, dicen no queremos vender, porque parece que estamos vendiendo algo bueno, Bueno, y yo que no hay vendería. gente interesados. Yo no vendería. No, Yo no vendería, la verdad. En esas condiciones yo creo que la figura de venta no debería paga. jugar. No debería jugar. sino Ahí la lo de que uno podría es, administración de administreme. ya. Ayúdeme administrando esto. Y fijemos unos parámetros para que usted pueda ofrecer producto en términos eficientes a la colectividad. Yo le reconozco una porcentaje remuneración, de un eso. porcentaje a usted, pero hoy día me está costando tanto, ¿cuánto me va a Cuánto va a costar con usted? disminuir y cuánto puede producir de ¿Cuánto utilidad puede adicional. producir? ¿Cuánto La vamos a- CNT, ¿usted vería que eso puede hacerse? Sí, pero Sí, la CNT para es otro administrar, ejemplo. Acabo de Es- leer es unas las declaraciones cosas, sí. de la gerente, la señora gerente, yo no, Marta Moncayo. sí, ella dice con 6.300 empleados, nadie quiere. tengo un exceso de empleados si comparo con Claro o con Movistar. Claro, y la telefonía fija ya no solo que no es negocio, sino que parece que es una carga. Ya no hay. Nosotros ponemos en todos los sitios telefonía celular fija. También, claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué voy a Sí, poner sí, sí. cables? Ya no necesito cables. El tirar cables de un lado a otro, ya no, ya todo me Tiene viene. un costo además Claro. adicional. Entonces, Y en esa figura usted diría entonces tampoco, vía los costos administrativos. ahí lo que vale es la licencia. Ahí lo que vale es la licencia, ¿no es cierto? sí, Sin pero embargo, no tiene infraestructura propia. Porque CNT trabaja sobre la base del servicio que le presta Movistar. Que le cobra, claro. Claro, Movistar le dice, pase usted a través de mis sistemas todas sus líneas. Entonces, si viene un competidor privado, Movistar le va a decir, oiga, ponga usted su propia Claro, sí, sí, infraestructura. sí, Yo me imagino Y eso- que y Movistar eso tiene con una- justa razón le va a decir eso. Entonces, el manejo, por eso es que el manejo del Estado en actividades para las cuales no está preparado siempre ha sido un desastre. Siempre ha sido un desastre. Lo que pasa es que si no se hubiese invertido desde el Estado, tampoco hubiésemos tenido esto que ahora tenemos.
Antes alguien habría estado interesado en poner telefonía fija. Abra y diga, yo voy a tener 4 operadores de telefonía celular. El Estado es dueño de todo ¿no es cierto? Todo del el sistema. espectro, sí. Sí, todo el espectro es del Estado. Yo voy a abrir 4. Y me van a pagar por los 4. Y yo estoy seguro. Administro solamente los recursos que producen y no me meto a invertir. Yo no invierto nada aquí. Yo recibo las rentas que me corresponden por ser el propietario del espectro. Claro, es lo mismo. O sea, es lo mismo ahí que sí exploto la propiedad. Lo mismo le digo a una hidroeléctrica. El agua es el agua, el ecuatoriana. territorio Usted es me va a nuestro, pagar algo por esto. Le permito que se instale, va a producir y me va a pagar algo. Petróleo igual. Deme sacando. Usted me saca esto, le doy una parte y el resto es mío. Es el contrato de servicios, claro. ¿no es cierto? Ahora, si es que no tengo plata para pagarle por eso, vamos a medias, vamos a tercias, hay distintas maneras de ir, ¿verdad? Pero yo voy a valorar lo que tengo. Entonces yo le voy a decir a un petrolero, le voy a decir, a ver, yo no pongo un solo centavo porque no tengo. Usted pone toda la inversión y todo, y va a tener derecho a una proporción de eso. Vea cuántos produce haga los cálculos y haga una propuesta. Y le ofrezco esto a varias personas, a varias empresas, de tal manera que por el sistema de competencia me voy con el que mejores condiciones me da. ¿No es cierto? Claro. Visto esto, que es un plan del gobierno, que además lo anuncian que lo quieren, que van a convocar y eso. Una cosa anterior que se me estaba yendo sobre lo de la deuda. ¿Por qué cree usted que es difícil renegociar la deuda con la China? Y algunos dicen que además tiene trabas, sino que imposibilidades de hacer una renegociación. ¿Eso es así o no? ¿Se puede estar en el contrato algo que diga, esto no se renegocia sino hasta el final? No puedo, por ejemplo, adquirir una deuda para comprar esa y quedarme con la deuda más barata. ¿Eso es así? Bueno, la mayoría de contratos, yo no conozco los contratos con la China para... Bueno, no, creo que ni el ministro de Finanzas conocía. Creo que había mucha dificultad. Sí. Inclusive las liquidaciones operativas de la relación con China tiene dificultades el gobierno de poder transparentar. No sabemos exactamente cuál es el saldo de los anticipos petroleros por pagar, porque cada vez que hacen el presupuesto nos dicen que hay que por pagar un saldo de tanto, y después resulta que pagamos más de ese saldo, mucho más que eso. Entonces, para ponerlo conceptualmente, en la gran mayoría de contratos de deuda, las cláusulas de no pago son muy fuertes, son tremendamente duras. Uno puede escribir inclusive en esas cláusulas de que se prohíbe todo refinanciamiento, se prohíbe todo eso. Uno puede poner todas las cláusulas que quiera. Si la realidad lleva a una reestructuración, esas cláusulas es como que no estuvieran escritas. Pero uno tiene que explicar por qué. Es decir, en el mundo moderno, las renegociaciones de la deuda son comunes, son parte del quehacer normal sobre la base de la buena fe. Yo voy a donde mis acreedores y les digo, saben señores, que han cambiado todas estas condiciones. Y ustedes pueden apreciar que con estas nuevas condiciones no puedo pagar. Realmente no puedo pagar. Y desde un punto de vista de legislación internacional, es legítimo ese pedido y es obligatorio que se lo atienda. Si el acreedor no acepta eso, en los tribunales internacionales podrían irse en contra de él. Porque el deudor está actuando de buena fe. No es que le está diciendo, ¿sabe qué? No le voy a pagar. No quiero pagarle, sino que no puedo pagarle. Entonces... y hay que vendría un plan de reestructuración de eso. Ahora, en el caso de la China, yo creo que en la China la manera en que tiene que llevar la renegociación el Estado es una manera que no rompa la relación. Porque además parece que dependemos mucho Sí, estamos comprometidos en un montón de frentes con la China. Y le necesitamos a la China y le necesitamos a los multilaterales y le necesitamos a los Estados Unidos y necesitamos a todos ellos. Entonces,
con la China, no sé qué tipo de conversaciones habrán en este momento, pero me imagino que con la China estarán hablando de, estas son nuestras condiciones, abramos un poquito más el espacio. Y ahí puede ser que juegue no solo una reestructuración de deuda, sino que nos den más recursos en mejores condiciones para reemplazar a los anteriores. Entonces, es una reestructuración disfrazada, si es que quiere. Claro. Y todo eso puede jugar. Yo no veo que alguien pueda cerrarse a una petición de reestructuración de deuda si uno lo hace de buena fe. Porque sobre todo dicen que eso es ceder también capital. Capital en el sentido de que los intereses que iban a cobrar y los años por los que estábamos endeudados pueden aumentar o disminuirse, entonces no es el negocio para el prestamista. Bueno, el prestamista sabe que en algunos casos tiene que sacrificar eso. Tiene que sacrificar. Sí, no hay si no cobra nada. Es decir, aquí viene el problema es, si no accedo a esto, puedo perder más. ¿No nos hemos demorado mucho en plantear esto o siempre son así de largas estas negociaciones? Las negociaciones de deuda son largas. Pues son 2 años y medio de gobierno. Pero uno no, bueno, ya hicieron una parte, ¿no? Con la emisión de nuevos bonos, y que compraron el 75, el 80% de los bonos que vencían el próximo año. Eso ya lo hicieron en el mercado. Mejoraron las condiciones, lo que dicen ahora, reperfilaron la deuda o reestructuraron la deuda, para usar una palabra más conocida. Y eso uno lo puede ir haciendo en función de las oportunidades que se van abriendo. Por ejemplo, cuando uno renegocia deudas con gobiernos, hay el famoso Club de París. Entonces uno tiene que ir al Club de París, explicar esas cosas, y los procesos toman tiempo. Porque cada gobierno tiene que seguir su procedimiento, tener sus autorizaciones. Entonces, son cosas lentas, son procesos lentos. Por eso es que los programas que se tienen con los multilaterales ahora ya no son de 1 año, sino son de 3 años. Porque todas estas decisiones se va tomando llevan un espacio mayor. El Ecuador tiene, ahí ya vendría, con este ritmo que estamos, no sé, pues nos tomará entonces mucho más años, siempre y cuando los próximos gobiernos que vengan tengan la decisión de caminar por este andarivel. Si vuelven los que estaban caminando los últimos 12 años por el otro andarivel, esto puede empeorar entonces. Claro. Y por eso es que el inversionista tiene un poco de reticencia a poner recursos si no está clarificado el tema político puramente y el tema de política económica. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Que mencionamos hace un momento. Es que en Argentina el mercado, después de esta, llamemos así, de esta consulta que hicieron electoral, porque no tiene ninguna validez jurídica. Pero las primarias de ellos que no se sabe para qué sirven, pero sirvieron para destrozar el mercado. Se suponía que esas primarias eran para que puedan disputar candidatos de cada partido. Es decir, que se presenten 2 o 3 de cada partido. Pero ahora se presentaban uno solo de cada partido. Entonces ya no había primarias aquí. Pues, pero, ¿qué es lo que se está viendo en Argentina? Con esos resultados hay 2 cosas que se ven. Y el que el mercado o los agentes económicos lo están dando por hecho. Uno, que no gana Macri, que regresa a la línea peronista, el peronismo que manejó muy mal en la segunda etapa de la señora Kirchner, y además de que el default o la moratoria es inevitable. Es inevitable. Y de hecho, la decisión que acaba de tomar el día de ayer el presidente Macri demuestra la complejidad porque puso control de movimiento de capitales. Ya puso límite, dijo yo no vendo más dólares de estos. No hizo corralito, no congeló cuentas, pero dijo el que quiera dólares va a tener que someterse a determinada limitación. Entonces, claro, si nosotros abrimos una perspectiva política que no sea razonablemente, yo diría, convincente para el inversionista para el año 2021, la recuperación va a ser más larga todavía. Ya al 2021 se lo ve cerca, uno está pensando y dice, hay tal dispersión política, hay tal, incluso la primera minoría que amenaza con volver y eso. Claro, uno ve alcaldes del 20%,
hasta del 28, excepto 2 o 3 que pasaron del 40 y en un caso del 50%. Una sociedad tan dividida, tan confrontada, con un montón de plata que salta por todos los lados, pero de la corrupción, y somos incapaces de tener un dólar para eso. Estas condiciones, ¿cómo usted desde la economía piensa que se puede reperfilar para ir como lo de la deuda? Claro, el problema que yo veo en la democracia ecuatoriana es que estamos nosotros con un fraccionamiento y con una falta de organizaciones políticas que le aseguren algún grado de confiabilidad en la conceptualización ideológica económica de lo que van a hacer. Porque hoy día los movimientos políticos en el Ecuador no representan ninguna línea, llamémoslo así, razonablemente ideológica. Claro. Sino No tienen. ¿no es Tienen cierto? respuestas a las necesidades, a lo básico, pero una perspectiva de país ninguno. Y a lo conveniente. ¿Qué me conviene ¿Qué para me conviene para quedar seguir? bien? ¿No es Claro. cierto? Entonces, uno encuentra inconsistencias en grupos políticos que se suponían eran muy partidarios de la economía de mercado y que cuando les piden una decisión Claro, en la línea de no consolidar está. dicen, no, por ahí no vamos. ¿Por qué? Porque hay Vamos una a perder conveniencia. votos. ¿No es cierto? Entonces, eso genera más inseguridad en la economía. Ya. Y la economía se vuelve menos predictiva, menos, Claro. y además con Genera una más energía- desazón en Claro. eso, ¿no? Ahora, como nosotros tenemos tipo de cambio fijo, Claro, la corrección tiene es una todavía gran más ventaja. larga, Ya. porque nosotros no podemos bajar precios. Es decir, uno no puede decir, ¿saben qué? Voy a corregir bajando salarios. No hay esa posibilidad. Y ni en el sector privado ni en el público. En el público alguna vez se han intentado, algo se ha hecho, pero en el sector privado es imposible. Duraban eso de que el 10% menos por este año. Claro, es que eso, Pero- ¿cuán sostenible es eso? Claro. ¿No? En España lo hicieron. En España lo aguantaron 4 años. Usted En el diría- gobierno de Rajoy. Claro. Y Y fíjese después que- les volvieron a recuperar, les volvieron a dar. pero después volvieron los socialistas y resolvieron Ahí quedar están bien. aguantando, pero ahí están aguantando. Ya, Es decir, están ya, los socialistas también, por eso También tienen sí tienen. dificultades También. de negociar con Podemos. claro, porque Podemos quiere relajar más. Claro, porque dicen, oye, con Zapatero nos fue re mal. Y no podemos volver a entrar en una línea tan torpe como la de Zapatero. Sí, Entonces, claro, así es. es decir, si el proceso de aprendizaje de las crisis es un proceso que racionaliza al frente político, los países logran reenrumbarse. Los ejemplos los hemos conversado Claro. ahora. Pero si no, entonces, y usted ve que hay la posibilidad de un diálogo político de un sector que quiera salir, o tampoco encuentra esa posibilidad en el Ecuador. Yo creo que... Desde la economía puede haber ese Yo diálogo. creo que sí, yo creo ¿Sí? que sí. A ver, yo sí creo O que... aspiraría que sí. Yo siento como Ya, que sí, hay sí. algunos indicios de una reconversión conceptual en algunos dirigentes políticos. No hay muchos, Ya, no hay pero muchos. sí. Pero sí creo que el proceso de aprendizaje de cómo funciona la economía hoy día está en mejores condiciones de lo que estaba en época de Correa. Y hoy día yo creo que tenemos una Más conciencia de eso. sensibilidad mayor de los daños que ocasionan determinado tipo de decisiones que antes las pasábamos simplemente Ya. por alto, ¿no? Entonces, no hay que subir los salarios por subir los salarios, no hay que aumentar el gasto por aumentar el gasto, tenemos que ser mucho más lógicos en la forma como construimos las distintas decisiones. Ahora, que nos falta aprender sobre política económica, nos falta mucho, muchísimo. En esta propuesta que además parecería que va en el tema de ofrecer lo que tenemos, algunos dicen la joya de la corona, no se deciden si es la CNT o si es el petróleo, nos viene la minería, en la minería todavía está por decidirse en un montón de cosas, pero es posible que envíen ahora una reforma al Código Laboral y otra reforma tributaria. En esto que usted siempre está analizando y eso,
una reforma laboral con todos estos condicionamientos que usted mismo ha dicho, ¿es posible? ¿Para qué se genera o están generando un medio alboroto por gusto? No, yo creo ¿No? que de lo que he podido analizar de las reacciones a los principales postulados de la reforma laboral, a mí me parece que los sindicatos y las organizaciones gremiales han tenido una respuesta razonablemente objetiva. Ya. Es obvio que no gusta. Es obvio que no gusta que se remodelen los beneficios y los derechos laborales, pero creo que tenemos una fórmula que precautela los derechos adquiridos de todo el conjunto de trabajadores que han tenido la fortuna de vincularse con la economía formal y generar un nuevo mundo en donde estos derechos son estructurados de una manera distinta para que se incorporen o se vayan incorporando los informales. Claro. Entonces, en ese sentido, yo le tengo, llamemos así, una visión y una esperanza de que la reforma laboral pueda salir. Yo creo que es fundamental. Si nosotros no hacemos una buena reforma laboral, es muy difícil. Que recuperemos competitividad. Hay que hacer la tributaria. Ya. Y hay que organizarle al Estado. Es decir, el tema... En la tributaria, usted diría, para aumentar tributos, hay gente para, que sostiene... para aumentar unos y para reducir otros. Ah, pero usted sí ve la posibilidad de aumentar en este momento. Pero reducir otros. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas es un problema severo para los movimientos de capitales en el Ecuador. Yo creo que ese y nos ha afectado mucho en los precios internos. Y le ha generado distorsiones a la economía, y en lugar de entrar capitales se nos han ido capitales. Entonces, yo lo que creo es que hay que racionalizar, pero no puede ser solo la cuestión tributaria, hay que ver el gasto también. Porque uno no puede decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una modificación tributaria para pagar más gasto corriente. Eso nadie va a estar no es dispuesto vendible, a hacer. digamos. No. Pero reducir el gasto corriente solo, digamos que reducir bastante a los funcionarios públicos, ¿sí? Sí, claro. Es que, ¿qué más hacemos? No hay, inversión no hay. La inversión pública está Ya se ha muy frenado bajita, y hay que pagar y cosas. toda la inversión de lo mentirosa que hay. ya desapareció, Claro. porque había buena parte de inversión mentirosa. Porque Que se le metía como hacían inversión. constar, pero no se hacía, no Y era gastaba. pago, y era Pago de obras que ya y estaban no solo de obras, sino a empleados públicos ya o beneficios por especiales contratos. Entonces, toda esa inversión mentirosa también ya se ha eliminado. Pero siempre el Estado tiene que hacer algo de inversión. Siempre tiene un rango de participación. Normalmente en las economías, 3/4 partes es inversión privada, 1/4 parte es inversión pública. Más o menos es una relación que inclusive nosotros la manteníamos en el pasado. Sí, ¿no? Este país, después de los 40 años, Abelardo, del manejo económico, incluidos estos 12, se ha mejorado, se siente. Claro, los jóvenes que tienen 20 años han vivido quizá una parte de una... Pero sí las carreteras, que las ampliaron en los últimos 12 años, pero ya estaban, hidroeléctricas teníamos, las universidades estaban mejor. Ahora no, pese a que sí hay un mejor ambiente, digamos, las universidades han bajado de nivel de preparación, se apunta a otras cosas, y la corrupción, eso sí ya... Y nadie tiene ni vergüenza de formar parte de eso. A ver, y los indicadores sociales de la economía ecuatoriana en los 40 años mejoraron. Esperanza de vida está mucho mejor, mortalidad infantil está mucho más bajo, nivel de incorporación de los niños a las escuelas, formación básica está mejor, cobertura educativa está mejor, cobertura general de salud básica está mejor. No somos eficientes, la educación pública no es la mejor, la salud pública no es la mejor. Sí, hemos ampliado cobertura, pero no hemos mejorado calidad. En ese sentido, los indicadores socioeconómicos son mejores, la pobreza es más baja, ¿sí? Ahora hay una clase media
mucho más golpeada y todo, pero está ahí. Está ahí. Y la dolarización ha ayudado en los últimos 20 años, ha ayudado a que no se pierdan esos beneficios. ¿Sí? Digamos, hemos perdido en los últimos años algunos grados de esos beneficios, pero en el conjunto de los 40 años la democracia sí ha resuelto problemas fundamentales. Hablábamos hace un rato el tema, por ejemplo, del programa de energía eléctrica en los sectores rurales. Con eso nació la democracia. Con el eso primer nació gobierno democrático que del Ecuador generó la ley la ley de electrificación rural. de promoción de electrificación rural. Y ahora uno ve en todos los campos luz. Sí, que eso no era posible. Y hay energía. Claro, entonces, en el 78 nomás no era así. Era un país apagado. Sí. ¿No es cierto? Hoy día es un país encendido, si es que queremos. Yeah. Ahora, es un país que se urbaniza. Entonces, uno cuando viaja, uno se da cuenta cómo el campo está cambiando notablemente, ¿no? Al salir de cualquier ciudad y irse a otra ciudad, antes era salgo de la ciudad, campo puro, otra ciudad. Ahora no. Ahora es salgo de la ciudad y hay un montón de barrios que se van alrededor de la carretera, se van formando. Es decir, hay unos procesos de urbanización intensas que requieren de más inversión. Claro. Y más inversión social, porque hay que poner alcantarillado, hay que poner agua potable, se tiene que dar electricidad, que en buena medida ya está, pero se tiene que dar también comunicaciones. Claro, sobre todo eso. Claro, entonces, y ahora internet y todo el acceso a la tecnología. Claro, y las poblaciones marginadas inclusive envían a sus chicos a formarse completamente. Sí, es decir, hoy día la proporción de menores que se quedan en las casas por necesidades económicas es una proporción inferior. Menor. Pero todavía existe. Que las condiciones mejoraron, pese a todo. Claro que sí. La dolarización nos ayudó. ¿Usted ha visto en momentos en peligro la dolarización y qué significaría, algunos dicen, recuperar la soberanía de poder imprimir nuestros billetes? A mí también me gustaría recuperar la soberanía, pero para eso necesitamos una democracia y un sistema político muy responsable, y no lo hemos tenido. Porque nosotros perdimos eso, porque fuimos incapaces de responder a esa delegación que le dio la sociedad al Estado ecuatoriano. Usted va a emitir un bien que nos va a representar a todos y que va a permitir que generemos valor a toda la producción nacional. No pudimos hacerlo, lo perdimos. Hoy día yo creo que pensar en regresar a un sistema monetario nacional es iluso, no tiene ningún sentido, y solo lo podríamos recuperar, y esta es una hipótesis de mediano y largo plazo, si es que el Ecuador reconviene en la forma como conduce la política económica y a lo largo de los años le convence a los ecuatorianos de que es posible tener una moneda propia que valga voluntariamente. Que no se deprecie permanentemente. Cuando nosotros perdimos el sucre, Perú estaba en condiciones más o menos parecidas a las nuestras y estaba a un tris de perder el sol. Sí, pues, con Fujimori, ellos entraron en un programa económico muy ortodoxo y desde ahí no lo han cambiado hasta ahora. Y el sol se ha revaluado para ellos. Hoy día la mayoría de transacciones en el Perú se hacen en soles, sin obligarles a los peruanos. Confían en su moneda. Ya confían un poco más porque no tienen inflación, porque no juegan con el tipo de cambio, porque el Banco Central es independiente, porque lo manejan técnicamente. Entonces, claro, ya no están pensando, mañana compro dólares o vendo dólares. ¿No? Pero en este caso nuestro le podrían decir, ¿para qué un Banco Central independiente si no tenemos emisión de dinero que nos garantice eso? Porque tiene una responsabilidad enorme, Francisco, que es cuidar las reservas que no se cuidaron y cuidar la estabilidad del sistema financiero. Y hay que darle independencia. Pero usted tendría dividido, o una propuesta que podría hacer es tener Banco Central con supervisión al sistema financiero, o sea, la superintendencia dentro de un Banco Central. No, separada igual. Separada, sí, pero con un órgano de gobierno tan grande. Para los dos. En donde le diga a la superintendencia, las normas de control son estas, pero si falla algo, usted es responsable. Lo mismo al Banco Central, las normas son estas
Y para la Superintendencia de Economía Solidaria, Popular, sí. Popular, y lo mismo para la de compañías y el mercado de valores, el mercado de capitales. Integrarlas a Claro. las 4. Claro, es A decir, propósito. aún para que tenga una sola política financiera en el país. ¿Cómo se salva este sistema de la economía popular y solidaria que parece que también lo han administrado como que es, en algunos casos, no de obsequio, sino de cómo es que economía popular y solidaria gana más la plata de los más pobres, además? Poniéndole un apretón de Un tuercas apretón. para que vayan recomponiendo sus decisiones y se vayan Fíjese encuadrando. usted que lo que ha habido y que a veces no siente, porque no es pues el banquero que cierra un banco, no, pero es, son 300 las cooperativas que han cerrado. Claro, porque son las pequeñitas, ¿no? Pero- Por eso es que no han hecho Ya. tanto ruido. Pero es un número enorme que en distintas poblaciones sienten. Sí, ¿no han es generado, cierto? Claro. han generado una El pobreza coopera- y una desilusión total. El cooperativismo es un instrumento poderoso de, Pero además de moviliza, ¿no? manejo de recursos, pero que requiere igualmente Control. gran formación teórica y gran responsabilidad y control. En general, el cooperativismo está dentro del sistema financiero, es parte del sistema financiero y requiere las mismas normas que los demás. No puede tener normas diferentes no porque la cooperativa le presta a un ciudadano, el riesgo es menor de que el banco le presta a ese ciudadano. El riesgo es exactamente lo mismo. Inclusive puede ser hasta un riesgo mayor. Podría hasta Claro, uno pensar. claro. Pero homogenizando deberían tener las mismas normas y lamentablemente con esa falsa forma de mirarle a la política económica, el gobierno anterior creó o desbalanceó Dos niveles, sí, dos niveles parece. Principios de regulación y de control. Entonces, hay que recuperarle al sector cooperativo. Es muy importante en la economía ecuatoriana, pero tiene que ser manejado con mucha prudencia. En estos tiempos, ¿usted ha visto algún manejo sobre el tema cooperativo distinto al dispendio de los últimos 10 años? No. Crecen muy rápido. Sí, ¿no? La tasa de crecimiento del sistema cooperativo no es compatible con el de la economía. Incluso hay algunos bancos algo también está que pasando. crecen muy rápido y que es incompatible. En general, los conceptos de supervisión financiera tienen que cambiar. En general, no solo para las ya. cooperativas, sino también para el sistema O financiero. sea que pero el sistema financiero, diríamos, lo encontramos bien, pese a estos bancos que están creciendo muy Sí, rápido. así Ya nos pasó esos que crecían a manera de carro nuevo, Sí, tomaban velocidad y nos llevaron al estado que llevaron. Es que ¿Les pueden poner límites a Sí, esos claro. crecimientos? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Porque Para eso está el Banco la Central autoridad, y la ya. autoridad. Sí, la autoridad tiene la potestad de mirar si es que las cosas están saliendo del cuadro y darle un chilacito, ¿no? Pam, pam, entren al cuadro con una regulación razonable, darles tiempo y todo, pero vuelvan a Vamos, entrar acá, recapaciten, no hagan estas cosas, no repitan estos errores. Pero para eso necesita entonces funcionarios capaces de hacer eso Claro. y de hacer respetar el Estado. Y que que no le- vengan de esos sectores. Que no vengan de la parte política. Ya, Porque la sea parte una política parte tiene un técnica. compromiso. Yo creo que los políticos son indispensables en toda sociedad. Son indispensables. Tienen una conceptualización de los objetivos que cada uno de ellos busca. Por eso es que se agrupan en función de sus identidades. Pero los políticos en determinados campos no deben ser los que manejan las Ya, cosas. podrían señalar pautas, pero lo Por técnico ejemplo, tiene que funcionar. Los países no deben tener déficit fiscal. Ya. El endeudamiento no puede ser para gastos corrientes, no debe Fiscalizar pasar de desde tanto. el Congreso el presupuesto. Le hacemos un marco Ya. general y le dice maneje. Y le dice al equipo técnico, maneje. Si mañana queremos subir el límite de deuda o queremos subir la inflación, que sean los técnicos los que nos digan. Ya. Si hay cómo, si nos dicen que no hay cómo, no hay cómo. No hay cómo. ¿No es cierto? Porque cuando uno politiza a la política económica, termina como Grecia o termina como Portugal en su momento,
que estaba en condiciones realmente deplorables. O Islandia, que casi desaparece. ¿No es cierto? Entonces, y hay en el mundo un montón de ejemplos. Hoy día uno ve en la propia Argentina la enorme dificultad que hay para sacarle a la política económica de la política pura, ¿no? Claro. Está metida ahí adentro. Tiene un ancla. Tiene un ancla que fue además del generar esta perspectiva popular de recibir todo. Usted dice, antes teníamos con Cristina este bono, este otro aporte, y ahora no hay. Es que ese es el populismo el que se aprovecha, ¿no? El populismo normalmente viene después de enormes esfuerzos por estabilizar las economías, en donde hemos hecho grandes sacrificios. Hemos logrado acumular un poquito Llegan de ellos recursos. a repartir. Y ellos llegan a repartir. Entonces, claro, reparten, Quedan muy bien. Claro. Pero destrozan otra vez. Lo acabaron. Entonces, ese círculo perverso es el que uno tiene que romper. Y uno tiene que romper con educación. ¿Sí? Yo veía las cifras en Argentina y uno de los periodistas señalaba, somos 42 o 45 millones de argentinos, decía, de los cuales 19 millones viven del Estado. 19 millones. Claro. Y apenas 12 millones aportan, trabajan. Sí, es imposible crecer. Claro, ahí no hay. Uno ve el cuadro ese y dice, aquí sí hay un problema de fondo. Por eso es que está tan metida la política económica en la política. Que hay 19 millones de ciudadanos que dependen... Que además quieren vivir de pobres. Pero claro, es que si... no necesitan hacer nada otro más. Ejemplo, ¿no es cierto? Y Cuba hasta ahora, ¿no? Son 60 años. Y si es que en Venezuela no se hace algo ya, serán 60 años para los venezolanos también. Y esos 19. Se nos fue el tiempo, economista, pero no quisiera dejarle... ¿Se puede? ¿Usted ve que este gobierno puede terminar? Sí, claro. ¿Sí? Debe terminar. Tiene que terminar. Sí. Yo no le veo razones para que no. ¿Para que no? Esto del rompimiento de la CONAIE, de amenazas, de eso no. Oye, y en temas de minería, ¿cómo le ve usted? Yo creo que la minería tiene que seguir tiene que seguir un curso nosotros tenemos que aprovechar esos recursos de una manera racional. Hay que normarla para que se minimicen los daños ambientales. Hoy día las tecnologías son distintas. Superiores, sí. Aquí usamos con cierta frecuencia el ejemplo de la Texaco y lo que nos pasó allá. Pero cuando la Texaco estuvo aquí en los años 60, 70 no teníamos esas tecnologías. Además no estábamos conscientes. La legislación de todo lo que podía pasar. Y no estábamos conscientes del daño ambiental. Hoy todas esas compañías se cotizan en las bolsas del mundo y son muy sensibles a las denuncias de mal manejo ambiental. De tal manera que cuando le dicen, y para recordar, cuando estábamos empezando la construcción del oleoducto de crudos pesados, las compañías, los bancos que financiaban, tuvieron que explicar a sus juntas de accionistas de que ¿cómo iba a ser los créditos estaban condicionados a unas políticas y a unas prácticas que iban a cuidar el ambiente. Porque si no les caía encima los accionistas, porque son muy sensibles a este tema. Entonces, a la minería hay que mirarla con yo diría, optimismo, pero también con el cuidado con el que tenemos que hacer para que los daños sean menores. Pero nosotros no podemos prescindir de ningún sector. Porque además, Francisco, todos los productos tecnológicos requieren de minerales. Sí, no hay uno donde no estén. Todos. El cobre, el hierro, todos requieren de minerales. Son los conductores de comunicaciones y todo. Entonces, la minería en el mundo no va a desaparecer. Lo que hay es que optimizarla, ¿no? Hay que volverla mucho más amigable. Y nosotros tenemos que pensar que para el futuro, más que generar producción para el consumo interno, tenemos que generar producción para vender al mundo. Para venderle al mundo. Estamos caminando despacio, pero certeramente, diría usted. Muy lento. Sí, muy lento. Yo creo que el gobierno tiene que sacudirse. Tiene que sacudirse un poco. Muy lento.
Muchas gracias por acompañarnos. Francisco, con gusto. Bueno, ha sido el economista Abelardo Pachano. El país siempre recurre para conversar, para dialogar, para ver una perspectiva económica. Ojalá algún día de estos le pique la política, ¿no? No siempre, no la económica, digamos, la política es otra, que a veces es un ancla. No le han... Se han habido algunas. Esperemos que algún rato entonces lo consigan. Este programa está a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Agradecerles a nuestros amigos de la 920 que nos han acompañado y a las 4 redes ya, plataformas de información que nos siguen. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el día miércoles. Gracias nuevamente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Solo